Entonces, damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Él ha sido fiel con casa de fe y con cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, toma tú el control de esta noche, Padre amado. Espíritu Santo, sé tú ordenando cada una de las mentes, Señor. Dispón el corazón de cada uno de ellos para que puedan recibir tu palabra y hoy podamos ser orientados. Quita todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiere venir a entretener en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que haya entendimiento, inteligencia, sabiduría y que tú hoy nos puedas hablar y lo que hables a nuestras vidas podamos ponerlas por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. No me he recuperado del todo con el... Hoy, como ya lo anunciamos, estaremos hablando de la primera clase, llámelo así, titúlelo así, de esta serie de formación y de liderazgo. Amén. Así que gracias por venir y gracias por conectarse, porque no es solamente la motivación de iniciar, sino de permanecer. Que esta clase del día de hoy lo motive a continuar y decir, Señor, cada día voy a seguir aprendiendo para que lo que aprenda lo pueda poner por práctica y pueda conocer por qué suceden las cosas, cómo se están moviendo las cosas. Amén. ¿Cuántos venimos dispuestos hoy a que el Señor nos enseñe? Amén. Y hoy estaremos hablando de la operación de los espíritus inmundos. Hemos sacado estas clases diferentes a las del martes y las del domingo, porque la idea es que toquemos temas muy importantes y muy cruciales para la vida espiritual, todo lo que es guerra espiritual y todo lo que es el mundo espiritual. Amén. ¿Qué son los espíritus inmundos? Son entidades demoníacas que causan daños espirituales. Y lo que usted no logre apuntar hoy, usted va a ver el video para que usted se ayude. Pero hoy necesito que empecemos a desarrollar la habilidad de poder hacer varias cosas a la vez, ¿sí? Y no dejemos de interactuar. ¿Qué son los espíritus inmundos? Sencillo. Son entidades demoníacas que causan daños espirituales. Los espíritus inmundos son demonios o espíritus malignos que buscan influir en las personas buscando oportunidades de entrar. Diga entrar. Ellos lo que quieren es entrar en las vidas a través de tentaciones, opresión o incluso posesión. Entonces, las tres formas en las que entra un espíritu inmundo se llama la tentación, la opresión o la posesión. Es importante que nosotros aprendamos cuáles son los métodos o las formas de entrar. Entra a través de una tentación, una ¿qué? Opresión o una posesión. No es que uno sea más o tenga un nivel más alto que el otro, sino que a cada uno le abre una puerta diferente. Hay gente que le abre la puerta a través de una tentación, otros a través de una opresión y otros a través de una posesión, ¿sí? Los espíritus inmundos actúan, reconocen y poseen. ¿Qué hacen? Actúan, reconocen y poseen. Actúan en contra de Dios, reconocen el nombre de Jesús y poseen personas, animales o cosas. Te lo repito, iglesia. Actúan, reconocen y poseen. Actúan en contra de Dios. Reconocen el nombre de Jesús y poseen cuerpos de personas, de animales o cosas. ¿Sí? Los espíritus inmundos reconocen tanto el nombre de Jesús que en Marcos capítulo 3, versículo 11,
Marcos capítulo 3, versículo 11, dice así: y los espíritus inmundos, ¿dónde está su Biblia? Vamos a buscar Biblia, porque no es solo lo que yo digo, es lo que usted verifica, si allí está, ¿sí? Marcos capítulo 3, versículo 11. Y usted va a marcar, subrayar, resaltar, donde dice espíritu inmundo, ¿sí? Me dice amén cuando lo tenga. Amén, dice. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacen los espíritus inmundos? Reconocen el nombre de Jesús. Reconocen a Jesús. Y no solo eso, más adelante vamos a ver que reconocen algo más de Jesús. Amén. Los espíritus inmundos son agentes de maldad. Por su fuerza espiritual maligna, ellos pueden influir en enfermedades, en locuras y en otros problemas. Es decir, que cuando poseen a una persona, cuando le hacen opresión o cuando le colocan una tentación a una persona, ellos pueden provocar enfermedades, locuras o problemas. ¿Sí? Decimos que ellos reconocen el nombre de Jesús y el Marcos lo dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo dice? Tú eres el Hijo de Dios. Es decir, que ellos reconocen la verdadera naturaleza de Jesús. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Jesús? ¿Será que era el hijo de José, de María? ¿Cómo lo reconocieron como su verdadera naturaleza, su verdadera identidad? Es decir, que los espíritus inmundos reconocen cuando una persona es verdaderamente cristiano. Reconocen cuando verdaderamente es hijo de Dios. Entonces, ahora la palabra me dice a mí también en el mismo Marcos capítulo 5, versículo 7. Mire cómo este espíritu inmundo reconoció a Jesús. Allí mismo en Marcos capítulo 5, versículo 7. Me dice amén cuando lo tenga. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No solo lo reconoció como el Hijo de Dios, también lo reconoció como el Hijo del Dios Altísimo. Es decir, que los espíritus inmundos conocen cuando la naturaleza del hombre es verdadera y si pertenece al Dios Altísimo o no. Si ellos logran reconocer, entonces nosotros tenemos que saber que nuestra identidad tiene que ser genuina, pura, real, sincera. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que es muy real y que reconoce lo puro de lo falso, lo real de lo plagiado. Entonces, ellos tienen esa capacidad y habilidad de reconocer cuando algo es falso y cuando algo es verdadero. ¿Sí? Reconocieron a Jesús y esto nos dice a nosotros que el nombre de Jesús no solo lo reconocen, en ese mismo versículo dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, y esta era te suplico. ¿Qué dicen otras versiones? Te suplico. ¿Qué dice? Te suplico, por Dios, que no me atormentes. Es decir, que para los demonios el nombre de Jesús es un tormento. Es por eso que cuando se está haciendo liberación, no podemos decir en el nombre de otra cosa, sino en el nombre, porque eso automáticamente para ellos es un tormento.
Entonces, importa quién lo diga, importa qué se dice. Porque quien lo diga representa a la persona. Y el espíritu inmundo sabe si esa persona es real, si es cristiano verdadero, si tiene a Cristo y si tiene autoridad en el mundo espiritual para echarlo fuera. Ahora, también importa lo que esa persona diga. Por eso es que el conocimiento de la palabra es muy importante para saber qué decir en un momento como ese. Y si usted lee, es un endemoniado. Entonces, ¿qué hacer en un momento cuando a alguien se le manifiesta un demonio? Primero, saber si tú estás en la capacidad de poder echar fuera ese demonio. Porque si tú sabes por la palabra y por lo que te estamos enseñando el día de hoy, que ellos reconocen quién es verdadero y quién es falso, dice la Biblia que habían unos hijos de un tal en Seba y ellos quisieron sacar unos demonios en el nombre de quién y en el nombre de Pablo. Y ellos dijeron, los demonios dijeron, a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero a ti no te conocemos. A él no lo a ellos no los conocían. Es por eso que una persona que vaya a hacer liberación a una persona endemoniada tiene que saber a qué se está enfrentando. Tiene que estar bien espiritualmente, porque si no, el mismo demonio lo termina exponiendo y diciendo, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué vas a sacarme tú si tú haces esto, aquello, aquello? Y ahí es que vienen las complicaciones y la persona queda mal. Pero hoy te estamos diciendo, iglesia, ellos conocen la naturaleza verdadera de cada uno. Saben si eres o no eres. Saben lo que estás haciendo. Porque usted dice una cosa y en el mundo espiritual se conoce. Y el mundo espiritual es angelical o demoníaco. Entonces el nombre de Jesús es un tormento para ellos, porque ellos reconocen la autoridad y reconocen quién tiene autoridad. Ellos reconocen si la persona posee autoridad en Cristo, si tiene legalidad en el Señor. Y ellos no buscan enfrentar directamente a la persona que sabe que tiene autoridad. Dice la palabra que ellos le dijeron, por favor, no nos atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu, subraye, espíritu inmundo. Sal de este hombre. Hermanos, muchas veces las palabras lo que hacen es un desgaste de garganta. La autoridad es la que echa fuera a los demonios. No son los gritos, no son los golpes, no es tirar, golpear a una persona. No, es la autoridad, la voz. Sal de este hombre. Sal. Tenemos que saber hasta qué decir en momentos como eso. ¿Qué hay que decir? Sal de ese cuerpo, sal de ese hombre en el nombre de Jesús. Amén. Porque los demonios, que son los espíritus inmundos, no les gusta el enfrentamiento. Pregúnteme por qué. Porque ellos tienen un lugar llamado Hades. Y ellos no quieren ir todavía allá. Es más, todavía no es el tiempo para ellos. Pero ellos quieren otro cuerpo. Entonces, para ellos es más fácil salir de ese cuerpo y tomar otro cuerpo. Y es por eso que muchas veces nosotros, porque ¿cómo hacen ellos? Entran a través de una tentación, una opresión o una posesión. Entonces, por eso se les recomienda aún a los chiquis, a los pequeñitos, cerrar sus ojos.
porque ellos son muy absorbentes del mundo espiritual. El mundo espiritual para ellos está muy abierto y estos lo que buscan es entrar en otro cuerpo. Amén. Entonces, ellos reconocen autoridad, reconocen el nombre de Jesús y reconocen si hay naturaleza genuina, real. Ellos reconocen e identifican quién es de Jesús y quién no. Ellos reconocen quién tiene el poder de Jesús sobre ellos y quién no. Por eso ellos temen al poder que tiene el nombre de Jesús. El que habla en el nombre de Jesús tiene que hacer valer el poder de Jesús. Los espíritus inmundos poseen personas, animales y cosas, porque ellos no tienen cuerpo, ellos son espíritus incorpóreos. No tienen cuerpo, ellos necesitan de un cuerpo. Amén. Y por eso es que ellos andan buscando ¿qué? Un cuerpo, diga un cuerpo. Ellos buscan un cuerpo para poder morar en ellos. Hermano, no es de visita. A ellos les gusta morar en los cuerpos. Y morar es durar tiempo. Es estar por un largo tiempo. Ellos no se van a venir por un momentico. Ellos les gusta tener tiempo indefinido. Ahora, sabiendo esto, vamos a leer Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 26 en adelante. Lucas capítulo 8, de 26 y 27. Dice la palabra. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Es decir, que los espíritus que cargaba este hombre ya habían tomado este cuerpo como su morada. ¿Sí? Dice que tenía mucho tiempo y no vestía ropa. Es decir, que los espíritus inmundos van deteriorando la integridad física y moral de una persona. Es por eso que usted ve que esas personas ya no les importa si están desnudas o medio desnudas en las calles, porque fue un espíritu inmundo que les tomó posesión de su cuerpo y ahora no es irrelevante si tiene o no tiene ropa. ¿Sí? Dice, y además, ni morada. Es decir, no tenía casa. No tenía casa. No tenía morada en casa, sino en los sepulcros. ¿En dónde? Hay espíritus inmundos que poseen a las personas y les da piquiña estar en su casa. Hay espíritus inmundos que poseen los cuerpos y les gusta estar de casa en casa visitando a todo el mundo. Hermano, usted va a ver ahorita que hasta dentro de la iglesia hay espíritus inmundos. Si usted es de esas personas que no sabe quedarse quieto en su casa y le gusta andar en la calle, mírese, examínese, evalúese, porque quizás estás queriendo ignorar algo que es espiritual. ¿Sí? Él no hallaba morada en su casa. O sea que no le parecía estar en el cuarto, no le gustaba estar en la sala, no le gustaba estar en el patio, no le gustaba estar en la cocina. Él no se hallaba en su casa, la casa le fastidiaba. Y le gusta la calle, entonces agarra y se va. No ignoremos que así opera el espíritu o los espíritus inmundos, sacando al hombre de su hogar, de su casa y llevándolo a la calle. A la calle.
Luego dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. ¿Qué hizo? ¿Quién gritó? El endemoniado. ¿Por qué entonces cuando se está haciendo liberación, el que está haciendo liberación quiere gritar? ¿Quién debe gritar? Ay, santo. Pero pensamos que mientras más gritemos haciendo liberación, más efectivo va a ser. Sí, se va a hacer muy efectiva tu garganta irritada. Más nada. Porque según la Biblia, quien gritaba era el endemoniado. O al menos que el que esté haciendo liberación. No lo dije yo, lo dijo usted. O sea, entonces el hombre, este endemoniado, daba gritos y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había ¿qué? ¿Qué hace el espíritu inmundo? Se apodera. Es decir, que ya la persona no tiene el control. No tiene el control de lo que piensa, no tiene el control de lo que actúa, no tiene el control de lo que habla. Porque ¿quién toma el control, dice la Biblia? El espíritu inmundo. Qué terrible, porque él no viene para ver si usted le permite. No, 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 él viene para tomar el control, para ser superior, para mandar. ¿Mm? Entonces no dejamos que el Espíritu mande, pero el Espíritu Santo mande, pero sí le andamos dando posesión y territorio y cuerpo completo y mente completa a los espíritus inmundos. Entonces el espíritu te bloquea y te dice, no, 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 no vas a seguir leyendo, no vas a seguir asistiendo, no vas a seguir alimentándote, no vas a seguir edificándote, no vas a... Es el espíritu inmundo, porque él actúa en contra de Dios. Y la única forma de ir en contra de Dios es atacando a su creación. Porque como él, siendo creación, no dio la talla, él odia al ser humano. ¿Y sabe qué más odia? El cuerpo del ser humano. Por eso es que los espíritus inmundos buscan de todas las formas que la persona se autodestruye, se autolastime. Porque la idea de ese demonio en esa persona es que se acabe el cuerpo. Que corrompas el cuerpo. Que destruyas el cuerpo. Porque no es que tú te mates. No es que tú te hieras, es que hasta lo corrompas. Pastora, explíqueme eso. La Biblia dice, versículos, seguimos. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio, impelido por el demonio a los desiertos. Es decir, que este demonio, cuando estaba en este cuerpo, lo que hacía es que él buscaba la forma de que el mismo hombre se hiciera daño. ¿Haciendo qué cosa? Rompiendo las cadenas. Y hay personas que en la calle vienen y se golpean con piedras, se cortan con botellas, se autolastiman, se arrancan los pelos. Esos son espíritus inmundos que lo están poseyendo y a consecuencia de eso se está autodestruyendo. Porque el propósito o uno de los propósitos de los espíritus inmundos es acabar con el cuerpo. Que la misma persona se haga daño y acabe con su cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque él no tiene cuerpo. Y si algo sufre Satanás es de envidia.
Y como él no tiene cuerpo, él quiere destruir el cuerpo. Él odia el cuerpo del humano. Porque él es, para poderse manifestar, necesita uno. Por eso que yo siempre digo que Satanás mal le paga al que bien le sirve. Hay cambios en el comportamiento. Porque dice que el endemoniado no tenía ropa. Pero así como no tenía ropa, yo te aseguro, porque lo hemos visto, que esas personas cambian tanto, el espíritu los apodera, se apodera de ellos tanto, que ya no hace falta cepillarse, lavarse las partes íntimas, asearse el cabello, cambiarse de ropa, cortarse el cabello, alimentarse o alimentarse bien. ¿Por qué? Porque está apoderado y el propósito de esa persona, de ese demonio, es hacer de esa persona un ser inservible. Un ser inservible. Amén. Entonces, la persona comienza a vivir en decadencia y no se esté imaginando los que viven en la calle, no. Porque cuando empiezas con la pereza, cuando empiezas que no quieres, o cuando empiezas a darle lugar a ir todo en contra de lo de Dios, ¿sabe por qué? El espíritu se llama espíritu inmundo. Y el prefijo in significa opuesto a lo que la palabra le procede. Es decir, si yo digo activo y le pongo el in, entonces voy a la oposición, a lo negativo. Entonces lo que busca este espíritu inmundo es que la persona, todo lo que es productivo lo vuelva, todo lo forma, lo construye como ser humano, lo destruye a él mismo. Amén. Entonces, la Biblia es muy clara cuando nos habla de los cambios y del comportamiento que experimentan estas personas cuando el espíritu inmundo entra en ellos. Cambios en la forma de actuar, de vestir, de pensar. Lo que era visible era que no tenía ropa, no tenía un lugar para dormir. Y a veces vemos personas poseídas por los espíritus inmundos y lo que menos quieren hacer es buscar del Señor. Bañarse. Y aquí vemos la autodestrucción del hombre y comportamientos incontrolados. Ay, santo. Dice, hay un versículo, dice, seguimos aquí, dice, y le rogaban, versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase a ir al abismo, porque y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les permitió. Diga, los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. ¿Usted se imagina que a usted lo visiten mañana una manada de cerdo y se le suban al mueble y se los ensucien, pero aparte les piden café y le dice vamos a hablar? Y esa manada de cerdos acaban de ser influenciados y poseídos por demonios que salieron de otra gente. O esa manada de cerdos tiene un espíritu inmundo, pero se llama, convive, habla y camina. Pero es que hay unos cuantos que les gusta invitar a la manada de cerdos a compartir con ellos. ¿Quiénes entendieron? ¿Cuánta gente poseída, influenciada
por estos espíritus inmundos, están entre nosotros como esa manada de cerdos, llenos, llenos, llenos. Porque este hombre, ¿cuánto había en uno? Legión. Había muchos. Pero a veces nos gusta, pastor, que la legión, que la manada de cerdos esté con nosotros o esté en nosotros. Porque como no quiero dejar esa amistad, ese vínculo, esa relación, yo comparto esos demonios. Los dejé entrar. Y ahora yo soy parte de la manada de los cerdos. Hubo un silencio. ¿Qué pasó con los cerdos? Se precipitaron. ¿A dónde? Al lago, dice. Y se ahogaron. ¿Quiénes? ¿El espíritu inmundo? ¿Quiénes? Los cerdos. Es decir, que a la final quien paga los platos rotos siempre va a ser el cuerpo. Sea de una persona, sea de un animal. Porque ellos, como son espíritus incorpóreos, salen automáticamente porque ellos no verán muerte hasta que el Señor lo diga. Y el problema muchas veces es que vemos personas en esa situación y dicen, yo soy así. No, no, tú no eres así. Hay un espíritu inmundo operando allí. Y la persona cree que es una actitud y es un demonio que está operando. Y que ese cuerpo le sirve hasta que él quiera. Y de pronto cuando ya no lo necesite, lo suelta y busca otro. Lo segundo que vemos en esta historia es que hay manifestaciones. Hay un aumento de la agresividad, porque comenzó a gritar, pero muchas veces también vemos que la violencia sube a otro nivel y vemos personas endemoniadas queriendo golpear. Ay, no, pero es que eso es una actitud de violencia. No, es un demonio. Es una posesión demoníaca. ¿De qué? De violencia, de agresividad. No confundamos actitudes con demonios. Hay que llamar las cosas como son. Porque si tú eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti y esas cosas no deberían estar. ¿Qué debería estar? El amor, los frutos del Espíritu. El amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza. Seguimos. ¿Seguimos? Paramos. Toda persona influenciada por espíritus inmundos es agresiva. Te lo repito. Toda persona influenciada por un espíritu inmundo es agresivo. La agresividad no es de Dios. Hay un solo versículo en la Biblia que dice, y solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, porque yo no quiero que después confundan una cosa con la otra. Ese es otro tipo de violencia. Eso es una lucha espiritual. Sin embargo, la iglesia está llena de personas agresivas y es un espíritu inmundo que hay que hacerlos libres. El espíritu de agresividad, la agresividad que viene por la morada del espíritu inmundo, el espíritu inmundo vive en la persona y por lo tanto es agresiva. ¿Qué busca?
¿Qué busca el agresor? Agredir, atacar, lastimar. ¿Quién es o cuál? ¿Esas no serán las esencias de quién? ¿De Dios? ¿De quién? ¿De quién? Ah, pero ya va. La agresividad no es solo de manos. También es de agresividad verbal. Maltrato verbal. También califica. ¿Qué hay ahí? Un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Marcos capítulo 5, versículo 1. Volvemos a la misma historia, pero quiero hacer énfasis en otras cosas. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu, subráyelo ahí. ¿De qué estamos hablando hoy? De la operatividad del espíritu inmundo. Y Marcos dice que tenía su morada en el sepulcro y nadie podía atarle ni aún con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. El espíritu inmundo puede poseer un cuerpo de una persona muy delgada y tener la fuerza de 5 hombres a la vez. Amén, iglesia. Amén. De una persona pequeña y tener la fuerza y la agilidad de muchos hombres a la vez. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice que este demonio en el cuerpo de este joven o de este hombre hacía pedazos la vajilla, los tomacorrientes. ¿Qué más? La puerta, la muñeca, las botellas, la cama, y se descontroló. Usted no ha visto a esos hombres, mujeres que pierden el control y hombres más grandes que ellos los están agarrando y no lo pueden. Hace poco vimos un video, pastor, y eran africanos, la fuerza que tiene esa gente, y los agarraban, y eran entre 5 agarrando a uno solo, no podían. El hombre acabó con la choza y en el suelo, ese hombre perdió zapatos, perdió todo, porque la furia, la ira descontrolada que tenía aquel hombre, en un arrebato, en una mala respuesta, perdió el control. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Estamos entendiendo la operatividad? ¿Estamos reconociendo que somos agresivos pasivos? Porque voy a entrar en el pasivo. Agresivo pasivo, pastor. Tira la piedra y esconde la mano, decía mi abuela. ¿Ah? El que la tira, pero no lo grité. El que la suelta y a ver quién la agarra. Hay varios tipos de agresividad pasiva. Ellos también tienen espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque fíjense, esto parece bipolar del endemoniado. Él clamando, versículo 7, perdón, el 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. ¿Qué hizo? Se arrodilló. ¿Ah? Como quien no quiere la cosa. El espíritus inmundos son manipuladores. Y él llegó, se postró, hizo como que no pasa nada. El calmadito, los calladitos también operan. ¿Y qué pasó? Y clamando a gran voz. ¿Cómo es eso? Llegaste muy sumiso.
pero ahora estáis sacando lo que realmente eres. Por eso que a los calladitos hay que tenerle miedo. Sí. Y entonces, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué me atormentas? La agresividad pasiva es también peligrosa al mismo nivel. Jesús demostró su autoridad. ¿Quién habló con el endemoniado? Jesús. Le dijo, ¿cómo te llamas? Ese es un nivel alto de autoridad. Jesús estaba haciendo cada cosa para que los discípulos vieran. Y que cuando ya Jesús no estuviera, ellos iban a hacer mayores cosas que él. Y tenían que aprender de todo lo que vieran de él. Hay momentos en los que Jesús preguntó. Hay otros en los que sacó fuera de una vez, ni habló. Pero en este caso, como el hombre, y aquí es donde quiero que aprendamos que los espíritus inmundos le gustan ciertos lugares. Y le gustan los lugares como los sepulcros, los desiertos y los abismos. La misma historia del Gadareno dice los tres lugares. Primero lo halló ¿dónde? En el sepulcro. Él salió del sepulcro al encuentro con Jesús. Y este encuentro, o en este encuentro, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Esto habla de la autoridad y de la legalidad que había. Cuando una persona está endemoniada, son muchos los demonios que están habitando. Y si la persona no tiene la autoridad y el discernimiento, puede caer en manipulación. Porque él le dijo, hijo de David, perdón, hijo del Dios Altísimo. Puede decir, pastora, pero yo estoy bien ya, yo estoy bien, ya no tengo nada. Y quien está hablando no es la persona, es el demonio. Gracias, pastora. Me siento bien. Todo bien. Desde ahora en adelante. Y uno, usted le sigue faltando. ¿Cómo te llamas? Y el demonio, me llamo fulano. No. ¿Sabe qué va a responder el demonio? No nombres de humano, nombres de espíritu. Hable pues. ¿Soy qué? Rebeldía. Una vez estábamos haciendo liberación y la muchacha se trepaba hasta en las paredes. Y el pastor le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, y el espíritu le dijo en el oído, violación. Su propio papá la había violado. Y cuando ella volvía en sí, le decíamos, y yo decía, no. Y ahí estaba el hermano y estaba la mamá cuando escucharon eso. Y después ella tuvo que decirlo. Y el Señor tuvo que confesarlo también. ¿Quién lo expuso? Pero la autoridad fue la que hizo que el demonio hablara lo que era. Eso fue lo que pasó con Jesús. La autoridad que había en Jesús fue la que realmente llegó al espíritu raíz. Porque muchas veces estamos podando y sacando espíritus que no son el de raíz. El que realmente produce el problema. Y estamos podando por encima, pero no estamos arrancando el espíritu raíz. Es importante que miremos cómo Jesús lo dijo o cómo lo hizo. Y él le dijo, legión. Y legión es dice que no existe una cantidad definida, pero se aproxima
porque todos los años cambia, y la referencia es el ejército romano. Así se le llamaba al ejército romano, legión. Y oscila entre 4.200 a 6.000 soldados. Entonces, este ser humano, un solo cuerpo, poseía alrededor de 4.200 demonios. Anote ese número. Por la medida chiquita, 4.200 demonios en un solo cuerpo. Pastora, hermano, Jesús no miente, y si el espíritu ese le dijo que se llamaba legión, es porque una cantidad grande había allí. Muchísimos. Tremendo. La posesión es cuando ya hay demasiados. La posesión es posible cuando las personas tienen muchísimos. No se le puede llamar, ay, que tiene un espíritu ahí inmundo. No, tiene una posesión demoníaca, una legión de demonios. Hay que llamar las cosas como son. La posesión es cuando las personas abren una puerta a lo maligno a través de prácticas o actividades satánicas. Ocultismo, brujería, hechicería, ¿qué más? Espiritismo, ¿qué más? Santería, ¿qué más? Magia negra, consulta de muertos, medium, leer cartas, leer la mano, el horóscopo, ¿ah? La adivinación, ¿qué más? Leer el tabaco. Toda actividad y práctica satánica abre puertas a la posesión. Amén. El único propósito de los espíritus inmundos es el control absoluto. Poseer a la persona para que experimente emociones dañinas y destructivas, causando caos y sufrimientos al cuerpo. Y lo que nunca practicó o no había practicado, ahora es el hábito. Vamos a hablar de 3 puertas que espiritualmente usa el espíritu inmundo para entrar en la persona. La primera, sí, porque mencionamos ahorita las que son de las prácticas, pero yo te quiero hablar de unas que seguimos creyendo que son inofensivas o menos dañinas, porque como, bueno, eso no me cabe a mí, porque como yo nunca practiqué, nunca aprendí un velón, nunca le adoré a una imagen. Puertas que espiritualmente usa el espíritu inmundo para entrar en la vida de la persona. La primera, la avaricia. Nadie dijo ayayay, uyuyuy. Aquí no hay avaricioso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vas a ver que esto es real. La avaricia es una puerta para que vengan espíritus inmundos. La avaricia da lugar al egoísmo. Cuando eres egoísta, eres avaricioso. Nadie dijo amén a eso. Cuando das lugar al egoísmo, abres puerta. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 y 4. Capítulo 2, versículo 3 y 4. Amén. ¿Qué dice allí? Léalo usted, iglesia. ¿Y por qué? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios
no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Quiénes fueron? Los demonios. Y los demonios son espíritus inmundos. Si Dios no perdonó a los ángeles caídos, ¿por qué? Sino que arrojándolos al infierno los entregó a las prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, por avaricia, harán mercadería de vosotros. Por darle lugar a la avaricia, ¿quiénes piensa usted que van a hacer negocio con usted? Los demonios. Y usted vale lo que ellos dicen. Y usted hace lo que ellos dicen. Y usted se mueve. Uy, santo, usted no. Las personas terminan perdiendo el control. Y quienes hacen negocio, ¿quiénes son? Y ellos deciden qué vas a hablar, qué vas a pensar, si te vas a hacer esto hoy, si mañana no lo vas a hacer. Diga, está poseído por espíritus inmundos. Diga, la avaricia está relacionada con la codicia. Pensamos que es inofensivo. No. El codicioso siempre quiere más para él y menos para otros. ¿Y cómo le ayudo? ¿Y cómo le doy? Pero es que si le doy, no me va a rendir. La codicia lleva a la perdición. La avaricia sugiere una conexión con la adoración de algo diferente a Dios. ¿A quién adora el avaricioso y el codicioso? ¿Al Dios qué? El Dios dinero. ¿Cómo se llama? ¿Será dólar? ¿Será peso? ¿Cómo se llama tu Dios? ¿Se llama eso? ¿Euro? ¿Soles? ¿Cómo se llama tu Dios? Cash. Cash, money, money. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 15. 12, 15. Hay una versión que dice, y dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuidado. Lucas capítulo, no lo consigue. 12, 15, consígalo, yo lo espero. ¿Qué dice? Mirad y guardaos de toda qué. Porque la vida del hombre no consiste, diga, no consiste mi vida en la abundancia de los bienes que poseo. No consiste mi vida en eso. El hombre para Dios es tan valioso como nació. Sin nada. Así. Sin nada tú eres valioso para Dios. Para Él tú eres valioso así sin nada. Por eso Él dice que no consiste en los bienes que tiene el hombre. ¿La qué? La vida. Guardaos, porque la vida del hombre, ay Dios mío, pero la vida tuya a veces es un fajito de plata. A veces la vida tuya son tus hijos. A veces la vida es, ¿qué es? Un trabajo, un amor, los hijos, la provisión. La vida del hombre no se trata de los bienes o la abundancia que tiene. Pero como no consiste en eso, para el enemigo sí consiste en eso. Y el espíritu inmundo viene y posee la mente de la persona y le dice, no, pero es que si tú te pones esa camisa, mira que todos van elegantes y tú no vas a llevar buena camisa. No, pero mira, es que todos tienen
y tú no tienes. Así no. Ay, mira, que. Ay, Satanás es cochino y no se baña, hermano. Y por ahí te va comiendo ahí y te está susurrando para ver si lo dejas entrar y para ver si caes en la tentación de hablar mal o decir, "Ah, no voy a dar porque él no va a vivir de mí". Anda. Anda, si es Satanás. Quería hablar y sabe que es persistente e insistente y cizañero. Mirad y guardaos. Guarda tus oídos, eso no es poseta de nadie. Cochino Satanás. Ese dardo no tiene efecto en mí. No voy a ser así. Si tú vienes luchando, si tú vienes luchando con el ego, con la vanidad, no permitas la avaricia. No lo permitas. El ego es una cosa tan terrible que si usted no está bien emocionalmente, esos aplausos hasta le cayeron mal. ¿Viste, pastor? Pastor, ¿qué fue pues? No me limpió los pies. No me llamaron, ministraron a todos menos a mí. No dijeron mi nombre. Ay, todos se cayeron menos yo. Ay, Dios mío. Es que también se mete aquí. Se mete, no diga que no, que sí se mete. Porque lo que busca el espíritu inmundo es cambios de comportamiento y de pronto tú estás rebelde dentro de la iglesia. Y porque el pastor ya no me pone adelante, me pone atrás. Ya no me llama, me quitaron la función de él. Ay, es que los amamos tanto que cuando vemos que por ahí te está manifestando un chuquicito, te queremos por allá cuidadito para que podamos serte libre primero. ¿Cómo se llama la primera puerta? La avaricia. Yo quiero lo que tiene el otro. Segunda puerta, los pecados de inmoralidad sexual. Hacen que los espíritus inmundos vengan a tomar el control de la persona. La prostitución, la infidelidad, el adulterio y la fornicación. El comportamiento sexual fuera de los límites establecidos, te lo repito, el comportamiento sexual fuera de los límites establecidos abre puertas a influencias negativas y a demonios. ¿La qué? El comportamiento sexual fuera de los límites. A la inmoralidad sexual se le debe destronar, porque es un demonio llamado sodomita, que había en Sodoma y Gomorra. Muchísima inmoralidad. Los hombres se echaban con hombres. Había desorden en los límites del comportamiento sexual. Y la perversión era abundante. La perversión y la lujuria son demonios que provocan relaciones y actividades sexuales fuera de control. Ejemplo, iglesia. La masturbación, la pornografía, ¿qué más? La orgía, la infidelidad, la homosexualidad, porque todos estos demonios o toda esta influencia demoníaca lo que buscan es que el pecado sea contra tu propio cuerpo y que corrompa la pureza sexual, porque el sexo no es malo, no,
mientras estén los límites del comportamiento sexual. No es que como estamos en matrimonio hagamos lo que sea. No, 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 no. Dentro del matrimonio también hay límites en el comportamiento sexual. Sí. La lascivia, los deseos, las fantasías, las series de programas sexuales, evítelos. Evitémoslos. Porque a través de esto también viene la tentación. Y la tentación es una de las puertas que usa los espíritus inmundos para poder entrar. ¿Sí? Estos tipos de comportamiento o estos encuentros sexuales ilícitos con la televisión, con el teléfono, conducen a la tentación y los actos destruyen al hombre y los hogares. Al hombre, cuando digo hombre, digo la mujer también. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, aún en el matrimonio, cuáles son los límites del comportamiento sexual. De más está decirle que los que no, absténganse. Absténganse. Porque es una probabilidad que la tentación sea más fuerte. ¿Sí? Estos actos se convierten en una montaña, una nube, una ola, una avalancha en la mente. Y hasta que el enemigo, porque es insistente, no te persuada, no te incite, no logre, no se va a quedar quieto. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18 hasta el 20. Es una gran atadura en la mente los problemas sexuales. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18 hasta el 20. Dice una versión: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y le fue dado por Dios? ¿A quién se lo dijo? ¿A qué iglesia? A los Corintios. Le dijo: huyan del pecado sexual. Realmente es tan peligroso, y aquí quiero darle un consejo para los niños y jóvenes. Despertar prematuramente la sexualidad en un niño es peligroso. Es peligroso. Porque si para el adulto esto es una atadura terrible en la mente, ahora imagínense en un niño, en un joven. Y hay niños que son tan activos porque ven teléfono, programas, y aunque usted crea que usted controla todo lo que ven, ellos son más astutos y terminan viendo cosas inmorales, de inmoralidad. Si usted sabe que todavía no es el tiempo, ¿qué hace colocando eso? Permitiendo eso. Es tiempo de que nosotros mismos estemos más conscientes. Y a veces por querer cubrir y no exponer, terminamos diciendo: no, pero es que el mío no, la mía no. ¡Ja! Engañándonos a nosotros mismos. Es una atadura en la mente la inmoralidad sexual. Me atrevo a decir que después del miedo y el temor, la inmoralidad sexual es un principado tan terrible que por eso hay que destronarlo. Hay que ¿qué? Quitarle el reino.
destronarlo, porque es una atadura muy fuerte. No es imposible, pastor, siempre y cuando la persona quiera, tenga la voluntad, pero de resto es muy fuerte. Huyan del pecado sexual. ¿Qué hizo José en la Biblia? Huyó. Huyan del pecado sexual. Y el pecado no se te va a mostrar feo. El pecado sexual no se muestra feo. Se muestra muy seductor, apetecible, accesible, codiciable, permisivo, jactancioso, jugoso. Pero después que lo consumes, le ves la verdad. Tenía careta. Y te sientes cochino y cochina, sucio y puro, porque corrompiste tu propio cuerpo. Te voy a poner un ejemplo que cuando estaba estudiando lo vi. Es como la inmoralidad sexual en el hombre para producirle tentación, es como la zanahoria para el conejo. Le muestra la zanahoria y lo saca de la cueva. Lo saca. Lo tiene mareadito. Cuando ya, ¡pum! Y se llamaba. Lo mató. Se lo comió y lo asó y lo comió. Así es la inmoralidad sexual. Como una zanahoria. Es una manipulación. Es una estrategia para sacarte. Es una carnada para sacarte de donde estabas seguro, de donde era tu intimidad. Te saca de allí, te seduce, y cuando ya estás lejos de tu seguridad, te ataca y te destruye. ¿Qué? La inmoralidad sexual. Tercera puerta. La primera, la avaricia. La segunda, la inmoralidad sexual. La tercera, los espíritus. La tercera puerta se llama espíritu religioso. ¿Cómo se llama la tercera puerta? Los espíritus religiosos. La religiosidad. Cuando una persona recibe a Jesús, muchos demonios se van de manera inmediata. Pero otros, por no ser echados fuera, se vuelven espíritus religiosos. Te lo explico otra vez, te lo digo. Cuando una persona recibe a Jesús, muchos demonios se van de manera inmediata. Pero otros, por no ser echados fuera, se vuelven espíritus religiosos. Y le aprendemos a decir amén, o nos amañamos a ellos, o decimos que es costumbre, o yo soy así. Y mezclamos y ahora estamos dentro del Señor, habitando, congregándonos, pero con cosas, con demonios que no fueron echados fuera, sino que le guardaste como un rinconcito ahí. Y ellos se acogieron al pedacito que le dejaste. Y ahora dentro de la iglesia hay idolatría, pero ya no adoras a la Virgen de la, ¿verdad? Pero tu adoración es tu hijo y es tu príncipe, es más, no tu príncipe, es tu rey. Y ahora tu mayor idolatría es tu mamá y allá no me la tocan ni con el pétalo de una rosa. Y ahora toda tu idolatría es aquello que obtuviste con mucho esfuerzo. Y eso nadie me lo... Y el Señor te habla y te... No, no es conmigo. Y ahora estamos en Cristo y queremos hacer brujería dentro de la iglesia. Sí, porque que para dejarle la teta al muchacho hay que echarse sal.
O para que se le quite la conjuntivitis hay que echarle leche. Y que no hay que comprar el lunes porque, ¿qué es eso? Demonios que no se te fuera. Ahora son religiosos. Los volviste evangélicos ahora. ¿Ah? No se puede barrer de noche. Brujería del diablo. Saque esos demonios. No me barra los pies que después no me caso. Barra de adentro para afuera. Pero mire cómo saben, Dios mío. Mezclando una cosa. Entonces llegaste a Cristo y ahora la pereza la volviste religioso. Y no es cansancio, sino se llama pereza. Empezaste a meditar. No, no es meditar, estás dormido. Ahora hay que profecía y es adivinación y brujería. El orgullo. No, es que tengo un temperamento fuerte. No. Usted es un orgulloso que no le gusta que le digan nada. Espíritu inmundo que lo volvemos religioso. La ira. La glotonería. No, es que yo soy grande, por eso como bastante. Mire, hermano, no hay cosa más terrible. Y se lo digo porque que la gula. Niños con gula. La gula viene de la hambruna. Y usted ve esos niños que agarran la comida como que si se fuese a acabar. Y si se la pudieran llevar entre la ropa, se la llevaran. Están a un paso de ser ladrones por comida. Sí, pastor. Y lo vemos y decimos, no, pero es que pobrecito tiene hambre. No, tiene gula. Y volvemos religiosos porque tiene hambre. Ay, no, es que él es gordito, él es comelón. No, él es un glotón, una glotona. Las cosas hay que llamarlas como son. Dejemos de estar espiritualizando a los demonios. Eso se llama gula. Ya usted comió, bébase un vaso de agua y se acuesta. Ya usted comió, ya. Y empieza ese estómago, dígale, no, vamos a beber un vaso de agua y nos vamos a acostar. Ya usted comió, listo. Ay, no, pastora, porque si no me siento débil, no puedo dormir, me da mareo, me da dolor de cabeza. No puedo ayunar, pastora, porque es que yo no puedo dejar de desayunar. ¿No será que estás disfrazando el espíritu de la gula que tienes? Un silencio. Y nosotros estamos alimentando a otros el espíritu de gula. Y métele comida, y métele comida, y métele comida, y métele comida. Y si llora, tiene hambre. Y si se está portando, tiene hambre. Y tiene hambre. Y si está despierto, si está dormido, lo despierta para darle comida. Pero ¿dónde se va? ¿Para dónde? Usted dice, ¿para dónde se va tanta comida? ¿No se ha preguntado usted eso? Para un espíritu inmundo que usted le puso un término espiritual, religioso, y se está comiendo toda la comida que le das al muchachito y la muchachita esa. Nadie dijo amén, pastor. Corte eso. Corte el espíritu de gula. Desarráiguelo, échelo fuera. Póngase mano en sus manos. Porque usted es el que le sirve ese plato a ese muchacho así. Usted es el que le da. Después no diga, ay, no. No
No está retrocediendo, está avanzando. Usted va a ser libre y él también. Entre los espíritus religiosos están las maldiciones generacionales. Son demonios que se heredan por linaje. Y allí vemos personas que dicen, no, es que yo siempre lloro, pero ya va, ¿cuál es el motivo de tu llanto? Lo que pasa es que a mí me abusaron cuando yo estaba, es que yo, si ya fuiste libre de eso. No, no he sido libre. Ah, bueno, vamos a hacerte libre. Después te veo otra vez. Y una vez más, hay que buscar por qué ese espíritu no sale. También están las adicciones, la miseria, la envidia. Y no salen porque son maldiciones generacionales. Las heredaste de tus papás. Pero lo normalizaste porque es que todos en mi familia son borrachos. Es que todos en mi familia son mal hablados. Le pusiste nombre religioso. Es que todos son tramposos, todos son así. Eso. Los traumas, las fuertes emociones de la niñez abren puertas. La mayoría de los demonios que afectan las emociones fueron adquiridos desde la niñez. La mayoría de los demonios que influencian la parte emocional de la persona fueron adquiridos de la niñez. Un abandono, el rechazo, el abuso, la violación. ¿Qué otro trauma? El desprecio, el maltrato. Entonces, se adquirieron desde niño. Y las consecuencias todavía tienes 40, 50 y allí están las consecuencias. No avanza la persona porque aún está atado a un espíritu que tiene años allí. ¿Cuáles son los espíritus? ¿Cuántos espíritus inmundos puede llegar a poseer una persona? Ya vimos que Jesús llamó a uno y le dijo, ¿cuántos tienes? ¿Cómo te llamas? Legión. Tenía más de 4,000 demonios. Pero la Biblia habla de otro caso en Mateo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 43. Dice la palabra. Cuando el espíritu inmundo, subraye ahí eso, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Diga 1 más 7. 1 más 7. Y Satanás siempre ha sido un copión, imitador falso. No fue a buscar 6 para que con él sean 7, sino que fue a buscar 7 queriendo burlarse, porque el número 7 significa perfección, plenitud, completitud, es decir, completa la obra creada por Dios, completo el propósito de Dios en ti. Entonces, él, como es un espíritu inmundo, va a ir en contra de la perfección que Dios diseñó para el hombre. Y por eso va y busca
7 peores. Por eso es que ahora hay que explicar esto para que cuando haya liberación, hacer a la persona consciente de que si no mantiene y cuida su libertad, el Estado, si vuelve a permitir que ese espíritu inmundo vuelva, va a ser peor. Porque ese espíritu no va a volver solo, sino que va a traer 7 peores que él. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque si usted va a pasar para que se le haga liberación, usted tiene que estar bien claro y bien consciente, porque si usted de aquí sale y no vive conforme al Señor y se cuida de esos demonios, él va a irse, pero va a volver. Y dice esto, dice la palabra, que él sale del hombre y anda por lugares secos. Por eso es que en la administración, que ellos salen del cuerpo, a la persona no se le puede dar agua. ¿Por qué? Porque los demonios, ellos están destinados al infierno y a la oscuridad, que hay sequedad. Y mientras ellos no consigan un cuerpo, lo que le activa, lo que lo aviva a ellos es el cuerpo. Y el cuerpo del ser humano, en cuanto está compuesto de agua, del 100, un 70. Por eso es que ellos quieren el cuerpo. Cuando ellos salen del cuerpo, o cuando ellos habitan un cuerpo y la persona se le está haciendo liberación, no se les puede dar agua. No, porque el agua lo va a activar, los va a avivar. ¿Sí? Andan por lugares secos buscando reposo, no viven tranquilos, no tienen paz. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que tiene el espíritu inmundo y vive peleando todo el día. Y pelea con los hijos, y pelea con el esposo, y pelea con la vecina, y pelea con el que trajo el recibo de la luz. Espíritu inmundo, hecho fuera. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida. ¿Cómo te ve el espíritu inmundo a ti? Como una casa. ¿Cómo te ve? Como una casa. Porque es tan envidioso que como él sabe que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, él quiere habitar en esa casa. Y se le metió entre ceja y ceja que es en esa casa. Por eso es que tú tienes que entender lo que habla el Señor acerca de los espíritus inmundos, para que tú no se lo pongas tan fácil. No le des ventaja. Mateo habla de un problema de influencia negativa y es una multiplicación. Es una suma, pero que se multiplica. Porque si la persona vuelve a caer, ahí habían 8, sale 1 y trae 7 más. Y váyale sumando. Por eso que aquel llegó a la legión. ¿Cuántas veces había el hombre intentado cambiar su vida entregándosela a Cristo? Muchas. Por eso es que la liberación es un tratamiento. No van a salir todos de una vez. Acuérdense, puede ser que sí como puede ser que no. No piense que en una sola van a irse todos. Por eso que cada vez que tú sepas que la palabra está siendo efectiva en ti, hay que pasar para ser libre. Amén. El demonio, el espíritu inmundo, hace estrago en la persona y se intensifica y se vuelve más grave y más dañina y más perjudicial, porque no está solo ahora, se equipó con 7. Es decir, que la persona vuelve
a su condición anterior después de una experiencia religiosa superficial. ¿Por qué? Porque puede caer en un estado alejado de Dios y esta vez ni de Dios quiere saber. ¿Por qué? Porque fue libre, se volvió a practicar lo que practicaba, el demonio vino, volvió a poseer esa casa y ahora el estado es peor. Y ya ahora la persona ya no quiere ni saber de las cosas de Dios. Porque lo que van a hacer esos 7 demonios es que lo van a ir alejando cada vez más, cada vez más, cada vez más de la verdad y de la santidad. Él salió, pero invitó a 7 demonios, aún más malvados, para que se unieran a él y volvieran a ocupar aquel cuerpo. Y dice, regresé a mi casa para volverlo a esclavizar. Acuérdense de algo. Los espíritus inmundos vuelven y no solos. Vuelven y bien equipados. Vuelven y con malas ajuntas. Vienen peor. Así que cuida la liberación, porque la liberación hace que la persona experimente un alivio. Cuando una persona es libre, siente un alivio. Se le cae una carga, hay orden, un cambio en el comportamiento, un avance, una recuperación del control de su vida. Amén. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quiero hablarte de que hay enfermedades que son provocadas por espíritus inmundos. Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y le preguntaron, ¿qué disputas con ellos? Y respondieron uno de la multitud, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajo y ruge los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traémelo. Y le trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Entonces preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió ¿a quién? Al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. ¿Cómo lo conocía el papá? Decía que tenía un ¿qué? Un espíritu mudo. Hay enfermedades que son provocadas por espíritus inmundos. El papá quería solucionar un problema físico que hablara. Pero Jesús sabía que detrás de eso no había problemas solamente en la mudez, sino que también había un espíritu inmundo. Realmente lo que había detrás de esa enfermedad era un espíritu inmundo. Y muchas veces la gente lo que quiere es sanidad y lo que necesita es liberación. Hay enfermedades que son provocadas por espíritus inmundos. De este joven, desde niño lo había poseído. Y el papá estaba interesado en que le arreglaran el problema del habla y de escuchar.
Pero Jesús entendía que el muchacho lo que necesitaba era una liberación, porque ese espíritu estaba allí, porque había un espíritu inmundo. ¿Cuántos me están entendiendo? El problema no era físico, el problema era espiritual. A veces no necesitamos sanidad, sino una liberación, porque el alma estaba cautiva. Los sentidos estaban cautivos. Y por eso ese hombre no podía hablar. Hay personas que no tienen una enfermedad congénita, sino un espíritu inmundo que los poseyó. Y lo que necesitan es liberación, no sanidad. La Biblia habla de una mujer en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 11. 13:11. Había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Lucas capítulo 13, versículo 2, 11 hasta el 13. Había una mujer que tenía ¿cuánto? 18 años con un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Es decir, que los médicos que ella había visto, las técnicas, las terapias ya no funcionaban, porque es que el problema no era físico ni médico, era espiritual. Y dice la palabra, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre, libre de tu enfermedad. No le dijo sana de tu enfermedad, porque lo que la tenía encorvada era un espíritu inmundo que la estaba poseyendo. ¿Ah? La mujer del flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre y había gastado todo en médicos. Es decir, que los médicos no le encontraban solución, no le hallaban el origen. Pero Jesús, cuando ella le dijo, tu fe te ha salvado, porque el alma estaba cautiva, porque el espíritu de enfermedad lo había puesto un espíritu inmundo. El hombre que lo llevaron los 4 amigos, el paralítico, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo primero, tus pecados te son perdonados. Porque el espíritu inmundo era el que había hecho que ese hombre estuviera paralítico. Pero para que la gente no hable y no critique, toma tu lecho y anda. Hay enfermedades que son provocadas por espíritus inmundos. Y lo que hay que hacer es reprenderlo, hacerle liberación. No terapias ni medicamentos, sino liberación. Porque hay demonios que se alojan en órganos, en partes íntimas, en la mente, en los ojos. Y hay que desarraigarlos, hay que reprenderlos. La Biblia dice en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy? Mateo capítulo 10. Versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios
Jesús le dio autoridad y poder a los discípulos para que ellos echasen fuera a todo espíritu inmundo. Es decir, que Él nos dio y nos da de esa autoridad para reprender a esos espíritus inmundos. Dios nos dio la autoridad a nosotros. Amén. Marcos capítulo 1. Y con esto terminamos. Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21 hasta el 27. Dice, y entrando en Capernaum, ¿qué dice el título? Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entraron en la sinagoga, en el templo, y enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Sí estás leyendo eso? Un evangélico. No, lea para que vea. Lea. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Pastora, pero ¿por qué va a cerrar así? Si veníamos bien. Pastor, es que dentro de la iglesia también hay gente poseída. No solo influenciada, poseída por demonios, por espíritus inmundos. Porque este estaba ¿dónde? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba sanando. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. Así que cuando estás cuestionando la enseñanza que aquí se está predicando, es que un espíritu inmundo que te tiene poseído. Por eso a mí me gusta enseñar con versículos bíblicos, pastor, para que no digan la pastora está hablando por su cuenta. No. O de su opinión. No. Dentro de la sinagoga de ellos había uno cuestionando, pues no le pareció lo que Jesús enseñaba. No me gusta, no. ¿Cómo así que? ¿Quién dijo eso? Mire, hermano. Aquí hay personas que hay temas que no se pueden tocar para ellos, porque son delicados. Y el Señor necesita que desde el altar se prediquen los temas y que Dios se meta en esas áreas que tú no quieres que nadie se meta, que incomodan. Porque es la única forma que salga lo que está ahí oculto. Y el espíritu inmundo dio voces diciendo, recuerde, mire, nunca dice y la persona, dice el espíritu inmundo. Jesús se puso a meterse en un tema ahí que la doctrina, porque y se maravillaban de su doctrina. Jesús empezó a meter con un tema que no les cuadró porque, ¿cómo así? Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabe qué hacen los demonios? Te conocen y te van a llamar como a ti te conocen en el mundo espiritual. ¿Cómo te están conociendo? ¿Qué me vienes a decir tú, perezoso, si pasa todo el día? Ajá. Y dice que ¿qué me vas a hablar tú, falso? Si eres una cosa en la iglesia y otra. ¿Qué me vas a hablar? Tú sacándome a mí, por favor. Ellos saben. Has venido para destruirnos. Saben que le queda poco tiempo. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. A este no se puso a tener conversación porque bien atrevido que fue. ¿Cómo le dijo el Espíritu? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. ¿Hasta cuándo
Has venido para destruirnos. Cállate. Cállate. Jesús paró, le cayó la boca, porque una de las cosas que odian los espíritus inmundos es la autoridad, la buena enseñanza y la sana doctrina. Por eso que hay que callar esas voces que no vienen de Dios. Hay que callar ese orgullo. Es que yo escuché en la pastora fulana, en el pastor fulano, y no es lo mismo que está diciendo. No, lo que ella está diciendo ya yo lo sabía, por favor. Porque yo escucho a la pastora fulano, en los pastores fulano. Porque yo sé mucho Biblia, yo leo mucho. Este hombre no sé, yo creo que no entró en el grupo de los que se maravillaban de lo que Jesús sabía. ¿Grabaron los amén? Así que cuando ya no te estés maravillando por lo que se te está enseñando, ay, pero es que él predica muy suave, no me gusta así. Cuando ya no te estés maravillando de la enseñanza que estás recibiendo, preocúpate. Porque hay un espíritu inmundo que te está poseyendo. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad aún a los espíritus inmundos manda a los espíritus inmundos y le obedece. Manda, le da orden y se sujetan. Hay personas que están peleando con algo físico y es más que eso, es espiritual. Es una atadura en el alma cautiva que ha traído enfermedad, confusión, destrucción. El Señor quiere que seas libre. Por eso a Dios le importa más tu libertad que tu sanidad, porque la sanidad va a venir por la liberación. El alma cautiva, Dios quiere hacerla libre para que el espíritu inmundo no vuelva más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es vida, ella es pura y ella nos edifica. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido cómo operan los espíritus inmundos. Y gracias por el conocimiento que tú nos has entregado el día de hoy para que estemos alerta y para que seamos libres de todo espíritu inmundo que quiere venir a destruir y a crear caos en tu vida espiritual. Toda posesión demoníaca la reprendo en el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno lo reprendo en el nombre de Jesús. Que se ha querido alojar y encontrar morada en ti, lo reprendo en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que así como tú le diste la orden a aquellos demonios, Señor, salen en el nombre de Jesús. Toda manifestación demoníaca ahora sale en el nombre de Jesús. Toda actitud que le hemos puesto un nombre religioso, sale en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Y cuando estamos dispuestos, Señor, cuidamos nuestra libertad. Gracias, Dios mío. Y te pido que la intimidad de cada uno de mis hermanos, ellos puedan exponerse delante de ti y aún ponerse mano para declararse libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos los que se conectaron. Dios me les bendiga y me les guarde.